Pues buenos días a todos, a todas, bueno, a todas y a Marco. Marco, ¿ya está por ahí? Aquí está, Mm. Saludos, buen Hola, día. hola Marco. sí. Yo soy Gabriela Bayona y esta es la primera sesión de, esperemos, varias sesiones de círculo de lectura que realizaremos en la red de investigación y acompañamiento en lectura y escritura, o REALE, que pues es la primera vez que estamos, bueno, que vamos a transmitir esto por YouTube. Nuestras reuniones anteriores habían sido la presencial en Hermosillo y la anterior que fue pues como interna, ¿no? Y pues el propósito de estas reuniones y de que exista la red es compartir entre quienes estamos interesados en esto de la Ay, lectura te lo juro que. eh, nuestras experiencias, textos y propuestas distintas sobre lo que hacemos con la lectura y la escritura. Y pues un tema que está ahorita súper candente, ¿verdad? Y que yo creo que va a seguir siendo un tema de reflexión y de preocupación para profesores de lectura y escritura, pues es la inteligencia artificial. El día de hoy, bueno, nos compartió la maestra Mayela eh, un texto que se llama Tendencias de la semiosis maquínica en la semiosfera global contemporánea, de María Clara Lucifora. Y entonces ella va primero a presentar un poco el texto y luego podremos discutir qué nos resuena y qué pensamos de estas ideas. Y bueno, para comenzar voy a presentar a la maestra Mayela Parra, que es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Enseñanza Superior por el Centro de Docencias y Humanidades del Estado de Morelos, pasante de maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas Sinvestab IPN. Ha sido promotora de lectura en la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. También ha sido profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en el área de Lengua y Psicología del Desarrollo. Ha participado en la Secretaría de Educación Pública, en el Departamento de Materiales y Métodos Educativos y también como colaboradora en los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria de la asignatura español 2017-2018. Pues muchísimas gracias por estar aquí y le cedo la palabra a la maestra Mayela. Nada más déjenme poder presentar la presentación, ¿verdad? Aquí va. Bien, alcanzo. Listo, pues te cedo la palabra, Maya. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por compartir aquí este espacio. Y bueno, pues yo también voy a compartir algunas reflexiones sobre el texto de María Clara Lucifora, Tendencias hacia la semiosis maquínica. Entonces, bueno, pues antes que nada, todo esto surgió a partir de mi preocupación y mi interés por tratar de entender todo esto que tiene que ver con las inteligencias artificiales, pero sobre todo con el uso de las IA, ¿no? De las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Y el impacto que están teniendo a nivel, pues, educativo, ¿no? Entonces, mi intención, pues, es reflexionar de manera conjunta con ustedes. No soy experta para nada en el tema, simplemente, bueno, este texto llamó mi atención porque andaba pues yo en esa búsqueda y bueno, de entrada el título pues
me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de qué se trata? Así como pues encontré otros textos muy interesantes. Y bueno, pues ya saben, este texto me llevó a otros y a meterme a entender, tratar de entender otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final pues comentamos para ver, no sé, ustedes también qué les pareció el texto, qué duda tienen o pues eh, charlar entre nosotros las dudas que nos surgieron a raíz de la lectura de este texto. Entonces, pues si quieres empezamos con la primera diapositiva. Bueno, la semiosis maquínica como herramienta, lo pregunto, y son las IA una herramienta, son como pues título y subtítulo, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, un poquito, pues algo que todos ya conocemos, ya compartimos, bueno, que estas inteligencias artificiales generativas son grandes modelos de lenguaje a las que se les atribuye características antropomórficas, aprender, pensar, entender, interpretar, bueno, por ahí se me fue una palabra de más. Bueno, entonces, estamos pues ante un cambio importante con estas inteligencias generativas porque trabajan con esto, con estos modelos de lenguaje, ¿no? Grandes cantidades de datos y transforman texto, nos ayudan, bueno, a hacer muchísimas tareas pues que antes pues eran llevadas a cabo pues sí, por las personas, ¿no? Entonces, interpretar, sintetizar, organizar, todo esto con grandes masas de texto, ¿no? Y bueno, todo esto se alimenta, pues bueno, de la base de datos. Entonces, bueno, pues encontramos que ha habido un avance vertiginoso de estas IA y que en nuestras aulas los estudiantes, pues bueno, están empezando a usarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, surgió como la preocupación de qué vamos a hacer. Estas IA no son como los motores de búsqueda convencionales, ¿no? En los que, bueno, nosotros a partir de un título, de una palabra clave, nos podíamos buscarla y nos llevaban a ligas, a documentos, entonces empezaba pues ahí una búsqueda importante que implicaba, bueno, el análisis de la información, pero bueno, pues eso no sustituía para nada pues el trabajo humano, ¿verdad? El trabajo de leer, de entender, de comprender, de analizar, de jerarquizar la información. Entonces, el impacto en la educación pues puede ser tremendo por muchas cosas. Una de las cosas pues de los impactos ya también escuchamos también en el coloquio de Hermosillo con la presentación de Paula, ¿no? De Paula Carlino, en la que, bueno, pues ahí ella nos compartió sus experiencias con el uso de la CIA en las aulas, ¿no? Entonces vemos pues que ahí están presentes y como tal pues no podemos hacer caso omiso, pensar que no existen, cerrar los ojos, prohibirlas o bueno, cada una de nosotros sabrá cómo tratar pues incorporar esta situación, pero bueno, creo que siempre es importante pensar, reflexionar. Entonces eso tiene que ver cómo nos posicionamos como docentes ante esta incorporación, ¿no? De la CIA, ¿no? Porque evidentemente, pues eso cuestiona muchas ideas, muchos valores que tenemos acerca del conocimiento, acerca de cómo se construye el conocimiento, acerca de quiénes son o quién es el autor. Aunque bueno, eso pues desde hace tiempo ya lo veníamos viendo, ¿no? Justo con el uso pues del Internet, ¿no? Sin embargo, esto cuestiona aún todavía más porque pues estamos hablando de lo que, eh, lo que Eric Sadean, filósofo francés, plantearía. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Profundos cambios en la dimensión cognitiva, ¿no? Organizacional. Entonces, bueno, ya tenemos aquí como algunas ideas con respecto a los usos de las IA en la educación superior. Entonces, yo empecé con Eric Sadan como profundos cambios en la dimensión cognitiva, organizacional, que lejos de ser una herramienta de base de datos neutral,
se muestra como un atentado a la creatividad humana, ¿no? Entonces aquí tenemos que este autor, este filósofo es bastante radical, ¿no? En sus planteamientos y él, bueno, plantea como que el uso de las IA, pues permitir su uso es como, bueno, no lo plantea en términos de permitir o no permitir, sino que de usarlo estamos renunciando a la creatividad humana, ¿no? A esta posibilidad del pensamiento y sobre todo del lenguaje, de la capacidad del lenguaje. Y en esta capacidad del lenguaje, pues él plantea que el lenguaje, pues, puede ser también espontáneo, improvisado, creativo, un flujo impresionante que cuando usamos este tipo de herramientas van a coartar esta creatividad humana, ¿no? Entonces esto es como lo más radical, pero entonces otras posturas, la de Daniel Cassani, ¿no? Que es una, digamos, postura, digamos, intermedia, ni apocalíptica ni integrada, ¿no? Parafraseando a Humberto Eco, que esta herramienta hace eficiente el trabajo, ¿no? Pero necesita de buenas instrucciones, un entrenamiento y un uso con criterio ético y crítico, ¿no? Entonces, entre los que escriben sobre estas inteligencias artificiales, pues muchos hacen énfasis en la parte ética, ¿no? Y crítica, cómo eh, 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 ayudar a los estudiantes, acompañar a los estudiantes a que hagan un uso ético y crítico, ¿no? Entonces, esto pues implicaría pues toda una serie de actividades en el aula con este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, pues ya también ahí tuvimos con Paula Carlino un tallercito, ¿no? Pero bueno, que sin embargo, pues ella misma nos mostró la amplitud la complejidad y la amplitud del problema, ¿no? Por su parte, para María Clara Lucifora, las IA impactan en nuestros modos de existir, de pensar, de actuar, de crear, ¿no? Entonces, desde ese lado es que ella va a hablar de una semiosis maquínica, ¿no? Desde el momento en que impactan en todo esto, ¿no? Entonces, en la creación o aparición pues de nuevos contenidos con significados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, el texto de María Clara consta de 6 apartados y conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo traté tratar de sintetizar o de plantearlo en el mismo orden que lo va planteando ella, ¿no? Entonces, en cada uno de estos apartados, pues plantea eh, desde las características, o sea, que empieza por definir qué es la semiosis maquínica y cuáles son sus principales problemas y cuáles serían, por ejemplo, al final, como las alternativas que ella vislumbra, ¿no? Las alternativas y otras opciones. Entonces, ¿qué es la semiosis? Bueno, la semiosis, bueno, pues sabemos que viene también semiosis, semiología, semiótica, son términos emparentados, pero la semiosis, bueno, hace referencia al proceso, ¿no? Al proceso de interpretación de los signos en la semiósfera. Entonces, este concepto de semiósfera de Yuri Lotman, de 1996, un intelectual estudioso de la cultura, crítico de arte, muy creativo, muy prolífico. Así como existe la atmósfera o la sonósfera, pues él habla de la semiósfera, ¿no? Que sería en donde se dan estos procesos de semiotización, ¿no? El proceso donde se semiotiza, o sea, se intercambian significados a través del lenguaje, ¿no? Y se crean también nuevos lenguajes, nuevas informaciones, nuevos significados, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que plantea que este proceso de semiotización se produce tanto a través de los lenguajes naturales como secundarios y como a través del lenguaje digital, ¿no?
especialmente con estas herramientas que va a plantear la autora como de inteligencia artificial que evalúan lo real, que sugieren, recomiendan y toman decisiones a partir de conclusiones que obtienen en su procesamiento de datos obtenidos del mundo, así como del aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí, bueno, a partir de esta gran cantidad de datos en la semiósfera, se lleva a cabo esta semiosis maquínica, ¿no? En la que a través de estos dispositivos, se puede evaluar lo real, ¿no? Entonces, ya más adelante, pues pondremos algunos ejemplos, pero seguro todos y todas tenemos muchísimos ejemplos de cómo usando estos dispositivos nos ayudan, ¿no? O contribuyen a que nosotros en algún momento tomemos decisiones, ¿no? Y evaluemos situaciones. Entonces, la semiosfera pues sería ese espacio. Entonces, bueno, a ver, Lucifora hace un símil, ¿no? Entre la semiosfera y el algoritmo, ¿no? La semiosfera, que es este espacio del que habla Lotman, el espacio en el que a través de los signos se lleva a cabo la comunicación, ¿no? Es lo que había comentado también anteriormente, ¿no? Y se genera una nueva información. Entonces, los mecanismos con los que se hace esta semiosis, se lleva a cabo esta semiosis, estos mecanismos estructurales, como organizar, jerarquizar, memorizar, traducir, interpretar, interpretar información, todos estos forman parte de la cultura y obviamente pues son funciones del pensamiento, ¿verdad? El pensamiento organiza, jerarquiza, memoriza, traduce información y esto está presente pues en nuestras capacidades de pensar y nos da como las bases para poder construir signos y interpretarlos y participar de la cultura, ¿no? Entonces, aunque se digan por separado, pero bueno, están intrínsecamente ligados, ¿no? Eh, bueno, entonces el algoritmo son estas instrucciones que permiten obtener un resultado a partir de procesar una gran cantidad de datos, ¿no? Jerarquiza, adivina, selecciona y nos suple en distintas tareas. Esta es una cita que toma Lucifora de un sociólogo francés Cardon. Entonces, ella hace esta similitud y dice, bueno, tanto en la semiósfera como en los algoritmos se presentan estos mecanismos estructurales, ¿no? Que coinciden y a lo mejor pues tienen algunas pequeñas diferencias, pero son bastante parecidos, ¿no? Se selecciona información, se jerarquiza, se caracteriza, bueno, salvo, bueno, la semiosis, bueno, hay una gran dosis de interpretación, mientras que pues los algoritmos decimos que adivinan, ¿verdad? Adivinan en función pues de ciertos cálculos, ¿no? Entonces, Lucifora plantea la similitud, bueno, ahí yo le puse signo de interrogación porque anduve buscando el otro artículo en el que ella hace referencia, hace un estudio posterior que ella hizo y que de ahí el nombre de semiosis, ¿no? ¿Por qué le llama semiosis y por qué habla de semiósfera y maquínica? Bueno, plantea esta similitud entre, bueno, ya lo había comentado, ¿no? Por considerar que pues estas constituyen, está construida por la inteligencia humana y en ese sentido es una herramienta que colabora con la semiosis, ¿no? Entonces, estas actividades, todos estos mecanismos, pues no son los que están en juego en el momento de los significados y bueno, son parte de nuestra inteligencia, ¿no? Entonces se puede decir que la semiosis maquínica se da porque el sistema funciona mediante determinadas reglas sin semántica que generan nuevos contenidos que son interpretados e incorporados por la semiosis humana. Bueno, aquí hay algo, un planteamiento que a mí no me quedó como muy claro, pero que remite como a esta discusión de que si piensan, las IA piensan o no piensan, que si son independientes o no son independientes, ¿no? Entonces, ahí en esa discusión, digamos, es que se incorpora esta idea de la semiosis maquínica, en la que, bueno, si opera con base en ciertas reglas, o sea,
está fundada, digamos, en un orden sintáctico, digamos, en el que digamos que el contenido pues resulta como secundario, podríamos decirlo, ¿no? Pero justo los datos pues son ese contenido, ¿no? Entonces esos contenidos se van combinando con base en estas reglas que pues son parecidos como sí, unas reglas, pues la sintaxis, ¿no? El orden, pero pues este orden en cierto sentido sería un tanto ciego, ¿no? Pero en cuanto al contenido de lo que se combina, de lo que se jerarquiza, de lo que se procesa, ¿no? Entonces, cuando este contenido se considera como nuevo e impredecible, es considerado por algunos como capacidad independiente, mientras que otros lo consideran como dependiente porque pues está depende de la interacción con la semiosis humana, en tanto que simulan el pensamiento. Entonces, son como dos ideas que difieren en un cierto sentido, unas en sentido de la independencia y otras en el sentido de que no, de que es dependiente de la semiosis humana, ¿no? Que no puede existir la semiosis maquínica si no hay un humano que esté alimentando los datos, que esté dándole como, pues, sí, alimentando, dándole seguimiento y haciendo todo este trabajo, ¿no? Y bueno, pues además es el humano es el que elabora los algoritmos, ¿no? Entonces, pues bueno, los traduce a los códigos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo trabaja? Bueno, los ordenadores traducen grandes porciones de la realidad en una gran masa de datos. Esta traducción al código binario para generar algún conocimiento, evaluar el estado de cosas, predecir comportamientos y en este sentido elegir y decidir por nosotros. Y bueno, pensemos en las aplicaciones que cotidianamente usamos y que nos ayudan a decidir, por ejemplo, cuando uno abre el Google Maps, ¿no? O el Wise u otros navegadores para que nos digan por dónde te tienes que ir, ¿no? Para evitar, ¿no? El caos vial, ¿no? Entonces, en cuestión de segundos, de minutos, te dice cuánto tiempo vas a hacer, cuáles son las mejores rutas, cómo llegar más rápido a tu destino, ¿no? Entonces, eso es algo que también podríamos hacer los humanos, pero que nos costaría mucho tiempo ¿no? Mucho tiempo hacerlo, ¿no? Entonces, y esa capacidad de almacenar los datos y tenerlos en segundos, pues eso, por ejemplo, es lo que hace que nosotros nos confiemos en este tipo de dispositivos y aplicaciones y todo, ¿no? Entonces, incluso pues también decidir en qué lugar vamos a comer, ¿no? Pues a ver, ¿no? Pues vamos a ver dónde vamos a comer, ¿no? Dice que aquí está muy lleno a tales horas, ¿no? Que mejor, ¿no? Tal día o tal hora es mejor, ¿no? Entonces, bueno, así vamos pues usando nosotros todos estos Big Data, todos estos datos bueno, pues intervienen en nuestra capacidad de decidir, ¿no? Y en nuestro actuar y en nuestro evaluar la situación. Entonces, bueno, Lucifora es aquí donde se pone interesante el asunto, porque que tiene que ver con por qué me llamó la atención esto de la semiosis, ¿no? Entonces, bueno, pues en la semiosis, recordemos pues a quién es como el papá, el papá de las ideas, ¿no? Yuri Lotman toma la idea de semiosfera, pero la semiosfera viene de semiosis de semiótica, bueno, esto nos remite a Charles Sanders Peirce, ¿no? Peirce, filósofo norteamericano que vivió entre 1839 y 1914. Que yo tengo la percepción, es mi percepción, no es, no la puedo comprobar, es que, por ejemplo, aquí en México no es tan extendido la semiología y la semiosis y la semiótica desde el punto de vista de Peirce. Yo he visto que tiene más seguidores justo en Argentina, de donde es María Clara, ¿no? De donde es María Clara de Lucifora. Entonces, Charles Peirce, Sanders Peirce era un personaje singular, ¿no? Entonces, en toda esta lectura que hice, me dispersé
como es mi costumbre, y me metí a ver, tengo por ahí 2 libros de Pierce, y me enteré de que era un personaje singular, ¿no? Entonces, a diferencia de Saussure, que es el más, padre de la lingüística, podríamos decir, de la lingüística estructural, entonces, él plantea una relación diádica, significado-significante. Peirce va a presentar una relación triádica, signo, objeto y representante. Entonces, en el que el signo sería, bueno, eso, lo que está en lugar de, ¿no? El objeto al que remite, la referencia, el referente, la relación con el referente, y el representamen, que vendría a ser otro signo, pero que nosotros en nuestra cabeza sosoriana podemos identificar como el significado, ¿no? El significado, lo que significa todo aquello, ¿no? Entonces, esta relación ha sido considerada por algunos como más rica, ¿no? Para entender todo el proceso de la comunicación. Ajá. Entonces, signo, objeto y representamen, planteada por Charles Peirce, les digo, este personaje muy atractivo, muy singular, que estaba como más cercano a los poetas malditos franceses que a la ciencia o al positivismo norteamericano, ¿no? Entonces, un personaje muy poco convencional, pero muy talentoso, ¿no? Reconocido por sus contemporáneos, entre ellos William James, ¿no? Reconocido por gente pues de ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ya regresando de la dispersión, bueno, pasamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que presenta la semiosis maquímica? Bueno, entonces aquí habla, bueno, de la doble traducción, ¿no? La simulación y la digitalización. Entonces, en esta traducción de objetos y experiencias a códigos binarios, se hace una descomposición, pues un análisis en unidades mínimas. Y en esta descomposición se pierden detalles y matices, ¿no? Y de la variedad de lo real, ¿no? Entonces, recordemos, por ejemplo, bueno, a mí me gusta pensar en algo que tiene relación con la música, ¿no? Por ejemplo, los CDs y los LPs, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, pues, seguro que sí han escuchado y saben, ¿no? Que un LP es mucha más rica los matices de la interpretación, ¿no? De la grabación que un CD, ¿no? Entonces, cuando yo supe esto, dije, no puede ser, y yo tanto CD que tengo, y me deshice de mis LPs, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es un ejemplo, ¿no? Como el cambio de lo analógico a lo digital hay una pérdida, ¿no? También lo vemos con la fotografía, ¿no? El pixeleado ahí, cuando en la fotografía, digamos, analógica es otra cosa, ¿no? Entonces, estos efectos de pérdida no pueden, se me fueron muchos errores de dedo, disculpen ustedes. Esto no pueden ser vistos como una desventaja, dice Lucifora, porque hay una exactitud matemática, ¿no? Que hace que promueve la generalización, ¿no? La generalización. Entonces, la generalización, pues recordemos que es como un proceso, mecanismo importante del pensamiento, ¿no? Generalizar, ¿no? Pero que sin embargo se corre el riesgo de uniformizar sin intervención humana que pondere los detalles, ¿no? Entonces aquí hay un riesgo porque si se programa, ¿no? En función de una generalización, de ciertos patrones, de ciertas características, pues entonces se pierde la intervención humana, ¿no? Que puede entender aquellos errores o aquellas situaciones no contempladas y que bueno, pues sí, genera pues una exclusión, ¿no? Entonces lo vemos, por ejemplo, con los programas, ¿no?
que utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Como los chats, ¿no? Los chats para resolver problemas, ¿no? Entonces, pues hay un margen de problemas que el chat te puede como contestar y solucionar, pero hay otras cosas que no te soluciona y que dices, bueno, yo ya quiero que me atienda alguien, ¿no? Alguien que me le pueda plantear cuál es mi problema, ¿no? Bueno, a mí me pasó, no sé si porque soy tan mala con la tecnología, pero me pasó, ¿no? Mientras hay otras cosas muy importantes de la IA que sirve para resolver tareas muy específicas y que ahí, por ejemplo, pues como quien dice, no tiene falla, ¿no? Podemos decir, ¿no? Por ejemplo, si uno anda buscando cierta información para resolver un problema, pues uno se mete a internet y encuentra ahí toda información que te dice como un tutorial, bueno, un montón de información que te pueden incluso guiar cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación importante, ¿no? El tema del qué tanto es desventaja y qué tanto es ventaja y los riesgos que se corren. Otro problema que plantea Lucifora es quién tiene potestad sobre los datos recolectados, ¿no? La construcción y la lucha por el sentido es siempre colectiva, ¿no? Eso dice Yuri Lotman, ¿no? Justo para cuestionar, bueno, no para que Yuri Lotman haya cuestionado en esto referente a la CIA, sino lo plantea Lucifora en ese sentido, ¿no? De que los datos, ¿quién recolecta los datos, no? Los datos son recolectados por los programadores obedecen a ciertas políticas de las empresas, ¿no? A ciertos recortes de la realidad y en cambio, por ejemplo, en los datos recolectados en la semiósfera, pues son datos que de alguna manera pertenecen a todos y aunque haya tensión, aunque hay gente que detente el poder sobre cierta información, pues hay lucha, hay dinámica y hay también pues hay resistencias y ahí se logran cosas, ¿no? Se logra acceder. Mientras que en la semiosis maquínica, pues resulta que son las compañías, los programadores los que tienen la potestad. Otro problema, el problema de las interfaces, ¿no? Las interfaces, bueno, que son estos sistemas, pues el mecanismo de la comunicación entre los sistemas, ¿no? Entonces, cuando dice, bueno, se hace a través de los objetos analógicos y se utilizan colores, movimientos, sonidos, palabras, que no son más que una traducción de los cálculos algorítmicos, una estética de la simulación, dice Lucifora, ¿no? Entonces, todo esto tan atractivo para los seres humanos, para los seres de a pie, pues se nos hace como muy atractivo tener como esta forma de comunicarnos, esta forma de comunicarnos con todos estos pues elementos que nos hacen como agradable, atractivo, ¿no? Poder establecer nuestro uso, nuestro contacto con la CIA, ¿no? Entonces, ahí, pues también la autora ve un problema, ¿no? Y bueno, porque es pues eso, buscar lo bonito, lo agradable, lo amigable, ¿no? De manera que ya lo demás, lo que nos cuesta como trabajo, que nos parece visualmente desagradable, pues lo vamos haciendo a un lado, ¿no? Entonces, bueno, aquí también ella hace una referencia a Alessandro Barico, que aquí no lo integré. Alessandro Barico tiene un libro que se llama The Game, el juego, ¿no? Pero así se lo titulan también en inglés, The Game. Entonces, Barico, pues, también tiene como toda una actitud como de ensalzamiento, digamos, a todo lo digital. Y él plantea como que esta dimensión de las interfaces van a ser el corazón elemental y útil de la revolución digital, ¿no? Entonces, eso va a ser como aquello que te engancha, ¿no? Que primero te llama tu atención para hacer que te vayas familiarizando y que vayas entrando
a este mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí, de hecho, también Barico también va a plantear que esta revolución digital eh, fue más que, ha empujado una revolución mental, ¿no? Una revolución mental, que esta revolución mental no habría sido posible sin esta revolución digital, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también ahí se entra en el terreno también de la polémica, ¿no? Vamos a la siguiente. Otro de los problemas. Bueno, lo que viene a decir, bueno, uno de los problemas es también como nuestras actitudes, nuestras posturas al respecto, ¿verdad? Entonces, como si nosotros estamos como muy preocupados como usuarios, ¿no? Que es ser competente con la tecnología, pero no hay un uso crítico, nadie nos exige comprender qué subyace a esta, ¿no? Entonces ahí pues es donde ve también uno de los problemas Lucifora, ¿no? Y bueno, cita a Scolari y plantea que las interfaces son siempre instancias ideológicas que proponen un único modelo de hacer las cosas y de resolver problemas. Entonces pone como ejemplo de las aplicaciones estas que para una vida saludable hay que contar los pasos, ¿no? Entonces, no sé, yo por ejemplo me acuerdo que en mi teléfono tengo esa aplicación, ¿no? Que yo no me di cuenta y que la activé sin querer y que me estaba contando cuántos pasos y cuántas calorías quemaba y bueno, cosas así, ¿no? Que bueno, yo realmente dije, ¿qué es esto, no? Pero hay gente que sí lo toma en cuenta, que sí lo considera y que conforme a eso, por ejemplo, dice, no, pues ahora tengo que hacer no sé cuántos pasos para bajar calorías, ¿no? Entonces, pues hay una uniformidad en cuanto a eso, ¿no? Hay una uniformidad porque pues eso no necesariamente va a ser así, ¿no? Las personas pues somos todas singulares, tenemos, a pesar de lo común, o bueno, tenemos lo común, pero también tenemos lo que no es común, lo singular, ¿no? Cada caso pues puede ser distinto, cada persona puede tener en su vida, en sus hábitos, en su metabolismo, aspectos que determinen qué es lo mejor para su salud, ¿no? Y no necesariamente el conteo de los pasos, ¿no? Entonces, bueno, plantean estos autores también que hay que tomar conciencia y evitar su uso acrítico, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Otro de los aspectos que toma en cuenta la autora, pues, es este del sustrato ideológico. No hay neutralidad en la tecnología, ¿no? Entonces, ahí ella lo dice como conclusión y yo lo pongo por- como en primer orden, ¿no? No hay neutralidad, ¿no? Responden a un modelo de mundo. Los datos, los cálculos, las variables responden a una determinada ideología que es la del desarrollador o dueño de la organización. Entonces pensemos en estas empresas, ¿no? Microsoft, bueno, todas estas empresas que son las desarrolladoras de estas nuevas tecnologías, bueno, nuevas tecnologías de estas inteligencias, ¿no? Artificiales, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de que está sesgado, ¿no? Hay un sesgo ahí. Otro aspecto que tiene que ver eso con la opacidad de los procesos de los modelos que utilizan algoritmos, ¿no? Cómo llevan a cabo, cómo hacen ese proceso que lo lleva a decidir, ¿no? Qué modelo, ¿no? Qué datos, cómo los ordenan, cómo los organizan. Otro aspecto es como su reputación de objetividad aséptica, ¿no? Es como algo de lo que se presume, ¿no? De que hay se manejan datos que se computan, ¿no? Que se traducen a un código binario, aparentemente ahí hay total objetividad, ¿no?
pero pues Lucifora pues lo contrasta con lo que plantea O'Neill, ¿no? Que dice que los modelos son opiniones integradas en matemáticas, ¿no? O sea, las opiniones se cifran de manera matemática, ¿no? Y ahí está, ¿no? La parte cuantitativa, la parte de la exactitud matemática operando por sobre la parte cualitativa, ¿no? Que por la parte como sí, es cualitativa, ¿no? En la semiosfera los modelos orientan nuestra semiosis en una dinámica cultural. En cambio, en la IA son los dueños de las empresas las que definen los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí había el ejemplo que ponía, era por ejemplo el de reconocimiento facial, ¿no? Si se programa una computadora que haga reconocimiento facial en relación a ciertas características, a ciertos datos, pues entonces aquí el sesgo puede ser pues en relación a que cierto tipo de características físicas no van a ser como consideradas eh, eh, podríamos decir, como seguras, ¿no? Como válidas, ¿no? Para llevar a cabo cierto tipo de trabajo o a entrar a ciertos recintos, a ciertos lugares, ¿no? Aplican el reconocimiento facial, entonces, pues para ellos eso es objetividad aséptica, ¿verdad? Entonces a mí me parece lo más relacionado con la frenología, ¿verdad? Que eso pues era del siglo antepasado, ¿no? Entonces ciertas características físicas, pero que sin embargo sirven para diferenciar a la población, ¿no? Entonces las posibilidades que tiene un habitante o una persona con rasgos raciales, ¿no? Considerados como raciales, como afrodescendientes o como de otras características, pues van a ser rechazados, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que esto no suceda pues en la realidad, de hecho, porque sucede en la realidad, por eso puede suceder también en lo digital, ¿no? Porque están alimentados por personas, no están alimentados por extraterrestres, ¿no? Entonces, esto también sucede, claro que sucede obvio, viene de la realidad, sin embargo, en la parte pues de lo real, digamos, en la semiosfera, como plantea Lucifora, pues puede haber esta parte de transacción, de tensión, de resistencia, de lucha, ¿no? Que esa no puede, no es factible si estás tú tratando con un dispositivo de IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora para para tener un teléfono nos van a exigir que hagamos el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, también para tener, por ejemplo, acceso a la banca móvil, tienes que hacer un reconocimiento facial, ¿no? Entonces, bueno, lo plantean en términos de seguridad, ¿no? Sin embargo, ahí están nuestros datos, ahí están nuestras características y bueno, a la hora de ciertos problemas, pues ahí pueden aparecer estos aspectos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Otro de los apartados importantes que me pareció muy importante es la ausencia de emociones y supuesta objetividad. Bueno, la objetividad pues ya la habíamos comentado, ¿no? La IA no incluye factores emocionales y afectivos, aunque hay una rama a la que se le llama computación afectiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí Lucifora nos dice, bueno, o sea, estas inteligencias no pueden sentir emociones, solo simularlas. ¿Será lo mismo para las personas, la simulación a la expresión real de la respuesta emocional y empática? ¿No? Entonces, aunque se supone que estas IA estarían programadas para mostrar empatía, ¿verdad? Aquí la cuestión es cómo una IA puede, bueno, más bien cómo una persona puede sentirse acompañada, realmente comprendida por una IA, ¿no?
Entonces, bueno, aquí yo he visto que ya en algunos lugares a los adultos mayores, por ejemplo, en ciertos países, tienen ahí unos pequeños robots que les hacen compañía para que estos señores, estas personas de la tercera edad, no estén solos ahí en sus habitaciones, en los asilos o en estos lugares, ¿no? En- eh, y bueno, pues ahí pues desde mi punto de vista, pues para mí me parece como cuestionable, ¿no? Entonces el vínculo humano afectivo para mí, pues es insustituible, ¿no? Entonces está por ahí otra novelita que se llama Clara, ¿no? Clara con K, que no es Clara Lucifora, es una novela de anagrama, Clara y el Sol, algo así, de un escritor ya un japonés que justo trata de la historia de un robot, ¿no? Que se llama Clara, que se carga con el sol, ¿no? Y esta niña, perdón, esta robot Clara va a ser la acompañante de otra chica que está con una situación como de enfermedad y medio depresión y que la madre no sabe qué hacer con ella. Entonces, Clara y el Sol. Ujú. Ajá, de Shiguro. Gracias, Amanda. Entonces, bueno, yo leí esa novela y, bueno, estaba yo así como, es- me- como tratando de ponderar, ¿no? El contenido de lo que se planteaba ahí, ¿no? Pero bueno, está esta parte, ¿no? Eh, la famosa computación afectiva, ¿no? Con avatares y robots. Y luego también está toda esta parte de a lo que aspira las IA, ¿no? A trabajar incluso con teoría de la mente, ¿no? Esperemos que no lo logre. Bueno, yo digo eso, no sé, con teoría de la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso todavía está como en lo teórico, entonces todavía se está en proceso de mucha investigación y experimentación, ¿no? Entonces, bueno, otra vez la referencia a Eric Saddam, 2020, ¿no? Que, bueno, él critica el espíritu de Silicon Valley, ¿no? O sea, él es muy radical y de una manera bastante, pues, corrosiva, irónica, plantea que la filosofía siliconiana va a poder, ay, es que no logro terminar de leer lo que dice. Va a poder subsanar las imperfecciones, resolviendo la totalidad de los enigmas de la realidad, ¿no? Entonces, pues lo dice, pues obviamente desde una perspectiva totalmente crítica, ¿no? La ausencia de emociones y la supuesta objetividad, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Subsanar las imperfecciones, resolviendo la totalidad de los enigmas de lo real y corrigiendo las anomalías. Este, yo tendría que corregir esta presentación porque se me fueron muchos errores. Perdón. Pasamos a la siguiente. Bueno, otro de los aspectos criticables a las IA son la velocidad como valor primordial. Bueno, esta idea de que en cuanto más rápido, mejor, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, esto que muchos de nosotros seguramente hemos experimentado, ¿no? La velocidad con que necesitamos informarnos de algo, terminar algo, estar con la situación, con la prisa, como yo también cuando hice cuando hice esta diapositiva estaba con la prisa, ¿no? Que no que dice, bueno, el flujo incesante de los mensajes del mercado y la sociedad nos dan la ilusión de estar siempre conectados con los demás, ¿no? Esta es una cita de Ruiz Corral, ¿no? Que hace Lucifora. Y bueno, pues es eso, ¿no? Que pensamos que si estamos atentos al Facebook y a todas estas cosas, pues vamos a estar siempre conectados, ¿no? Estamos siempre, sabemos qué está pasando en todos lados y no estamos
estamos ahí, pues, ¿no? Pero es una ilusión, ¿no? De que estamos ahí. Y esto que me parece muy importante de las críticas que hace Saddam es que aniquila el tiempo humano de la comprensión y la reflexión y nos priva del derecho a decidir el curso de los destinos. Entonces, para mí, pues esta reflexión que hace Saddam es muy importante porque justo es esto, ¿no? El tiempo que no le damos a lo que le deberíamos de dar tiempo, ¿no? Comprender, reflexionar, el poder evaluar, igual equivocarnos, ¿no? Derecho de elegir y de elegir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Eh, la última, de las últimas, por favor, por favor. El reconocimiento de patrones para domar la incertidumbre. Bueno, híjole, esto está bien interesante, ¿no? La CIA como sistemas predictivos que se basan en datos de la Big Data ofrecen patrones, ¿no? Patrones que nos ayudan a predecir y a eliminar la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues la autora pues nos remite otra vez a Yuri Lotman, ¿no? Entonces, bueno, pues en la sociedad del conocimiento, en la cultura, hay procesos graduales, ¿no? Y procesos explosivos. Y los primeros, dice, son predecibles, mientras que los segundos incorporan lo nuevo, el descubrimiento, ¿no? Entonces, esto es muy necesario en la sociedad. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, lo explosivo, pues estamos renunciando al descubrimiento, ¿no? Y nos quedamos con la parte predecible, ¿no? Lo que ya esperábamos, lo que estábamos buscando, lo que aparentemente va a suceder. Y bueno, pues la realidad, pues es tal cual impredecible, ¿no? Más allá de, pues, pronósticos que se puedan hacer a partir de el análisis de situaciones, de variables, de datos, siempre pueden pasar cosas que escapan a esta, eh, a esta predictibilidad, ¿no? Entonces, bueno, cita a otro autor, Nassim Taleb, y dice que la incapacidad del ser humano para predecir rarezas, ¿no? Plantea que hay una incapacidad del ser humano para predecir rarezas, critica la idea tan científica, ¿no? De los promedios, de la media, ¿no? De las campanas de Gauss, de todas estas probabilísticas que siempre, pues, son una parte mínima de lo que realmente puede ser y bueno, eh, al final pues suceden otras cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. A manera de conclusiones o alternativas. Entonces, bueno, una, una conclusión predecible, la tecnología no nos hace daño porque permite colaborar con nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí cito textualmente, dice, el inconveniente no está ahí, sino en el nivel de autoridad y de toma de decisiones que les otorgamos, en el grado de generalización de su uso y en la falta de reflexión respecto de ello. Y bueno, pues creo que aquí está como esta parte, digamos, sabia, ¿no? Que nos permitiría como hacer un uso moderado de todas estas IAs y no, pues sí, no darle todo nuestro tiempo ni nuestra energía, ni estar siempre tratando de estar conectados y de estar dejando que sean las IA las que predominen en muchas de nuestras situaciones de vida, ¿no? Entonces, creo que pues esto suena así como muy de sentido común, ¿no? Pero bueno, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces ahí incurrimos pues en un montón de hábitos que nos hemos hecho y pues no, no permitimos que esa sabiduría, ¿no? Pues nos ayude a determinar qué es lo mejor, ¿no?
Entonces hace otra cita de Ruiz del Corral donde dice, debiéramos fomentar que nuestro pensamiento creativo, aquel que nos hace genuinamente humanos y que nos da un gran poder, un gran poder transformador, no sea condicionado de forma abrumadora por una predicción artificial. Solo el pensamiento creativo perdurará y transformará a la sociedad desde sus bases. Si respeta de forma constructiva y crítica la naturaleza del hombre y su ecosistema, ¿no? Bueno, pues me parece como muy buena esta cita, ¿no? Creo que eh, mm, estoy como de acuerdo con ella, ¿no? Lo creativo, ¿no? Lo que nos hace humanos es esa también capacidad también de predecir, de transformar, pero también de equivocarnos, ¿no? De equivocarnos de, de alentarnos, de pronto de callarnos, ¿no? De contemplar, eh, apagar el switch un poquito y tratar de que lo inesperado pueda también hacer su aparición, ¿no? Eh, mm, mm, pues creo que mm, hay también una reflexión en cuanto a los ecosistemas, ¿no? También cuando usamos todos estos dispositivos, pues estamos consumiendo gran cantidad de energía, ¿no? Y justo pues el exceso de consumo de energía, pues es lo que nos tiene ahora como en una situación complicada, ¿no? En el tema pues del calentamiento global, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, pues hay otra última eh, eh, diapositiva, que la puse yo como título porque me pareció muy importante, del sociólogo alemán Hartmut Rosa. Dice, estamos no alienados cuando entramos en resonancia con el mundo, ¿no? Entonces, creo que, pues, eh, parte como de esta no, pues sí, el no estar alienados es pues eso, justo eh, mirar a los demás, ¿no? Ser empático, ¿no? Tratar de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y, no sé, trabajar de manera conjunta, ¿no? El superior grado de libertad, esta es otra cita, eh, eh, respecto de la realidad, convierte el arte en un polo de experimentación. El arte crea su mundo, que se construye como transformación de la realidad extraestética, según la ley. Si entonces, etcétera, el artista concentra las fuerzas del arte en aquellas esferas de la vida en las cuales se indaga los resultados de una creciente libertad, ¿no? Entonces, bueno, justamente pues el arte, ¿no? Es pues esta expresión humana que nos hace eso, únicos y humanos, ¿no? Y que pues en todas las esferas de nuestra vida puede estar presente, ¿no? Hasta en los detalles más nimios o, que de nuestra existencia cotidiana, ¿no? Y bueno, otras de las alternativas, subvertir los usos de las herramientas digitales, ¿no? Entonces, aquí, bueno, podemos entenderlos como todos esos usos que pueden ser eh, a contracorriente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, por mi parte sería todo. Le doy mucho las gracias y pues creo que mm, me entusiasmé con esto, pero me quedaron como dudas, ¿no? Y muchas reflexiones y sí, sí, me llevó a como a buscar otras cosas que, bueno, pues ya después trataré como de irlas comentando si es que salen, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si ya quisieran comentar aspectos al respecto, qué les pareció la lectura, que no sé, cómo estamos. Pues muchas gracias, Maye, por esta lectura. A mí me gustó muchísimo toda la parte de la semiosis, o sea, de que estemos, que la cultura sea una serie de significados y estamos, los aplausos. Y estamos inmersos en esos significados y que llega esta máquina a usarlos, ¿no? Eso es lo que está muy interesante. Bueno, me pareció muy interesante eso.
Y me gustó también una parte de donde decía que nos estamos acostumbrando a que no nos cueste nada trabajo y que todo sea rápido. Y entonces eso, pues nos va a crear un hábito de dejar en manos de alguien que haga todo el trabajo pesado, ¿no? No queremos desgastarnos, queremos que todo sea rápido. Entonces, bueno, sí es todo un tema, la inteligencia artificial. Y lo peor de todo, siento yo, es que es una carrera como oculta. O sea, estamos viendo los dispositivos ya cuando nos lo están mostrando, pero todas las China, Rusia, Estados Unidos tienen su lucha de las compañías que están buscando las mejores técnicas y haciendo miles y miles de inteligencias artificiales y con muchísimas aplicaciones diferentes. Y eso no es público, es como eso es una carrera, sí, privada, justo de la industria privada. Sí, no sé qué va a pasar. Me da mucho miedo, la verdad. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. ¿Alguien quiere comentar algo? Lorena. Bueno, gracias. Es que creo que levantamos la mano las dos al mismo tiempo, pero ya me cedió. Gracias. Sí, pues, o sea, también ahorita me quedaba pensando en lo que decías, Gabriela, de también todo lo que está por detrás, ¿no? O sea, creo que quienes tienen en sus manos, en el poder, todo este manejo de información, o sea, todo lo que implica, primeramente creo, en lo económico, en lo político, en lo social, y bueno, ahorita que estamos, pues, en este equipo de trabajo pues por supuesto en el ser humano, en lo educativo, en qué ser humano se está formando y que nos estamos transformando todos con toda esta vorágine de tecnología, de avances y que cada vez va más rápido, ¿no? En el texto también había una frase que dije, ¿a qué se refiere? Que, que, que contextualiza al Silicon ¿cómo se llama? Silicon Valley. Ujú. Ajá, que es como toda la fuerza o toda como el involucramiento que hay, la exigencia que hay para sacar más y más y más y más cosas a una velocidad increíble. Y entonces, justo estábamos platicando hace rato y dialogando María y yo, hace ratito de que, o sea, es tan rápido todo que pocos espacios o poco tiempo también nos podemos dar de qué está sucediendo. Y por eso creo que, híjole, esta lectura a mí también me resonó, aludiendo a esta palabra del sociólogo alemán, porque fui leyéndola y dije, claro, pues es que esto nos está pasando y es algo que ha estado latente como conversaciones en diversos espacios en los que me he movido y que nos llama mucho la atención el seguirlo indagando, el seguir reflexionando, porque creo que estamos iniciando algo que creo que no tenemos ni idea de lo que nos espera en un futuro. O sea, yo lo veo con mi hijo de 6 años en prácticas que me sorprenden y que digo, wow, si esto lo está haciendo aquí, ahora, a sus 6 años, en un futuro, ¿cómo va a ser su vida? O sea, poniendo un ejemplo del scroll que hacen los niños, y creo que todos lo hemos hecho, pero él en particular me llama la atención que no termina de ver un video de 10 segundos. O sea, bastan con 3 segundos para que él decida si sí le llamó la atención o no. Yo sí le digo, pero no lo has terminado de ver para decidir. Entonces, y esta idea, por ejemplo, del aburrimiento, ¿no? Con él también ha sido una temática que me llama la atención es que ya estoy aburrido, ya quiero hacer algo, cuando también es parte del ser humano el pasar por esas formas, porque ahí justo nace la creatividad, ¿no? De no tengo nada que hacer. Y aquí en esta sociedad también, y creo que como padres,
y educadores, lo que buscamos es que hagan, que aprovechen, que se lleven las mayores herramientas. Y creo que ahora, híjole, es como repensar lo que estábamos haciendo para ver otros caminos y posibilidades que a lo mejor antes pensábamos que no era por ahí, pero ahora creo que sí es por ahí, ¿no? El no hacer nada, el contemplar, el darnos pausas, el respirar, estas cuestiones que de jugar, ¿no? No importa la edad, o sea, no es ya producir, no es ya no equivocarse, no es ya el éxito que nos manejaron, creo que en varias generaciones, ¿no? De tener el mayor grado quizás posible, o no, o sea, creo que ahora se trata de volver a nosotros, ¿no? Como seres humanos, como colectivo, como sociedad en donde dialogamos, en donde nos escuchamos, en donde damos paso a la diversidad. Ay, o sea, como que sí me sensibilizó mucho y sí concuerdo con estas ideas que nos va planteando la autora, con esta indagación que también hace. Y me quedo con también con una idea eh, de la estética, ¿no? Creo que retomo la idea de la experiencia y de la estética, por ejemplo, con autores como John Dewey y como Maxine Greene, en donde pues se trata de volver a ello, de vivenciarlo y cómo hacerlo en el día a día, en donde estamos pues rodeándonos de nuestros estudiantes o pues de las mismas personas con las que convivimos, familia, nosotros mismos, ¿no? Pues gracias. María, Hola, muchas gracias, un placer verles. Bueno, pues sí, creo que también está bueno entrar en este tipo de reflexiones en las que de pronto pensamos, es como, ah, la IA soluciona todo y cada vez, o sea, en todos los artículos que uno lee, o bueno, la gran mayoría, y que desde el taller que tomamos con Carlino fue como, claro, o sea, cómo es que está manipulada esa información. O sea, hay un sesgo que es muy claro, ¿no? Y que eso es algo que tenemos que concientizar y que compartir con estudiantes, ¿no? Que tengan como claro eso. O sea, que puede ser algo que se puede dar como muy, pues sí, está ahí, pero a muchos creo que no les ha caído el 20 de eso. Entonces, partir de eso es importante, o sea, no es que lo sepa todo, ¿no? O sea, tiene cierta información y de muchas comunidades de pueblos originarios, no está ahí la información, o sea, hay muchas formas de vincularte con el conocimiento, de vincularte con el mundo y de pensarlo desde otros lugares, ¿no? Entonces, desde ahí creo que esa es una reflexión. Otro que me deja, pues, es esto de la velocidad, ¿no? O sea, sí, todo el tiempo es así como de, ah, sí, porque además también creo que la lógica en redes sociales, específicamente en Twitter, ahora X, ¿no? Que es así de, en el momento tienes que hacer de no sé qué cuántos caracteres y tal, y no sé qué, o sea, todo es así súper rápido, y pues en efecto dices, ah, bueno, pues que lo haga esta otra cosa en lugar de yo hacerlo. Y me viene a la cabeza, tengo un hermano joyero que ponía en un letrero en una de sus centrífugas que decía, rápido y bien, no ha habido quien, porque mis tíos eran los que le pedían las joyas y así de que es que necesito todo rápido. Y entonces se requiere un proceso, ¿no? Requiere, ajá, o sea, como pensarle, eso también lo veíamos en otros de los artículos que leímos, aquí hace mención, pero pues sí requiere así como, ah, bueno, es esto, y luego lo vinculas con otro, no sé, me imagino a Mayela, así, ah, bueno, a ver Pierce, y entonces me meto a Pierce y profundizo, y entonces como para poder profundizar justo más en ese texto que fue el que compartió ahora, pues requieres ese otro tiempo, ¿no? Entonces es eso, como esto que decía un poco Lore, de dar pausa y de darnos ese momento para reflexionar. Algo que así como que lo subrayé aquí en el texto,
que dice domesticar la incertidumbre, ¿no? O sea, como esta cosa de, no, 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 o sea, es que lo queremos tener todo claro y aquí y todo así, todo perfecto y todo bonito. Entonces digo, ay, particularmente en las artes, yo no soy artista, pero estoy en el ámbito de la educación artística y cómo genera, o sea, como que las artes, y justo, ¿no? Hace como mucho alusión a ello, esta cita que planteó Mayela en la presentación, pero que está recurrente en el texto, acerca de, pues sí, o sea, se tiene que experimentar, tienes que poner aquí y luego ves cómo juega en el caso de la música, en el caso de muchas de las creaciones, pues requieres y hay mucho de incertidumbre. Y entonces es esa parte de lo humano también que nos caracteriza y que de pronto queremos que todo ya sea perfecto. Entonces sí es, por supuesto que sí soluciona, ¿no? Esta de las conclusiones que planteaba Mayela de, y bueno, plantea la autora, ¿no? Pues sí, es útil en muchos casos, pero también cómo nos permite repensar esas necesidades y por otro lado también como, como que pienso que cuando de pronto le pides algo y lo hace tan bonito, o sea, en algunos, en una fiesta a la que fui, era una fiesta de jubilación, y entonces el maestro, bueno, no maestro de ceremonias, era el hermano de la jubilada, dijo, bueno, voy a dar un discurso, pero me ayudó la IA, ¿no? Y entonces así de, pero tú conoces a tu hermana desde chiquita, ¿no? Pero como que hay una cosa de, pues es que se escucha más bonito. Ella lo puede generar con palabras más perfectas y más bonitas. Entonces creo que también ahí está una cosa que tiene que ver con la rapidez y con que esta cosa de perfección pues el error es parte de nuestra existencia, lo decía Mayela, Lore, Gabriela, o sea, como que creo que también volver a eso, estas reflexiones sobre la IA nos permiten volver a eso. Y ya por último, pensando, también me viene a la cabeza el video que nos compartió Carlino en el taller acerca de un maestro que decía, bueno, pues es que el maestro puede hacer, o sea, la guía te puede hacer cualquier cosa, te puede contar un cuento con estos tonos y que no sé qué, como desechando al maestro, ¿no? Y entonces, evidentemente no. Un poco pensando en la incertidumbre, las artes tienen mucha incertidumbre, pero la docencia también muchísimo, ¿no? O sea, todo el tiempo estás ahí jugando con a ver cómo le hago y qué meto y qué tal. Entonces, pues es parte de la propia existencia, pero también cómo poder intentar generar experiencias educativas, recuperando también a Dewey, ¿no? En los propios estudiantes y que logre ser más allá, o sea, que ir a una clase no sea solamente de, bueno, pues es el contenido que me puede dar la IA en un resumen y entonces ya, sino como esta cosa de resonar, de generar vínculos con nosotros, de pensarnos en comunidad, de generar retos y resolver problemáticas juntos, creo, juntas. Entonces, bueno, fue cosas que me detonaron. Muchas gracias, Mayela, a todas y bueno, por la organización. Muchas gracias. Lourdes. ¿Tu micrófono está apagado? Gracias. Sí, que es un tema que nos inquieta a todos como docentes. A mí me pareció muy acertado, Mayela, que hubieras escogido este texto. Me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho esta parte de cómo nos está dotando de ciertos signos, ¿no? Que nosotros traducimos y contextualizamos. O sea, por la inteligencia artificial por sí misma no está produciendo más que datos, ¿no? Quienes le estamos otorgando significado somos nosotros. Y entonces, pues bueno, me felicito mucho tu exposición, creo que fue muy clara, ¿no? Y a mí me interesa como el tema de cómo llevamos esto al aula, ¿no? ¿Qué hacemos en el espacio educativo? Creo que una de las cosas que lo decía Mayela también y lo han dicho las compañeras es empezar a plantear que estos son modelos de negocio, ¿no? Y creo que los estudiantes también ya se están dando cuenta. Los estudiantes para acceder a mayor rapidez, a mayor generación de datos, requieren de pagar, ¿no? Entonces,
estos modelos de negocios no estuvieron pensados, bueno, lo dice también la autora por ahí, y lo he encontrado en otros autores, no están pensados para la educación, ¿no? Son modelos de negocios que están buscando clientes. Y bueno, la educación ahora el problema es que se ha mostrado como un gran mercado, ¿no? Basta ver cuánto cobran las instituciones privadas, cuánto cobran por un diplomado. La educación parece que es un gran nicho, ¿no? Y la inteligencia artificial no es que esté apostando a modelos pedagógicos, sino que está tratando de, bueno, ha encontrado un nicho dentro de la educación para desplegar toda esta parafernalia comercial. Entonces, aquí el tema es qué hacemos los docentes, ¿no? Em, y bueno, dos cositas. La primera es que hay un centro de estudios de semiótica en la UACM, de recién inauguración casi, que tiene un programa de doctorado, que están trabajando con Pierce, ¿no? También, entonces sería interesante, pues también que a lo mejor algún día invitarlos a ver qué intercambio podemos tener con ellos. Y la otra, pues es que en el Congreso se trabajó mucho sobre estos temas y una de las cosas que para mí ha sido importante respecto a la inteligencia artificial es darle su lugar en el aula, no dejarla pasar como si fuera algo, ahí está, y si es una herramienta que nos sirve y si la podemos usar, hay que darle, bueno, esa ha sido mi experiencia y creo que hasta ahorita lo puedo sostener con lo que ha ocurrido en las aulas. Hay que darle un lugar para trabajar con ella, para entender, para poder decir y compartir todas estas cosas. Creo que respecto a la inteligencia artificial, como no sabemos o hemos tenido miedo o los estudiantes se sienten muy atacados, muy violentados por el uso de la inteligencia artificial, no le hemos dado el lugar que se merece. O sea, cuando hablo del lugar que se merece, me refiero al espacio de diálogo que debemos tener sobre esta herramienta, ¿no? Eso es lo que me parece como más importante. En mi trabajo yo lo que planteaba era que parte de esta alfabetización en la inteligencia artificial o en estas nuevas herramientas tenía que ver con hacerlo explícito. Y creo que por ahí podemos caminar para poder trabajar cuestiones éticas, ¿no? Cuestiones éticas con los estudiantes y también cuestiones de alfabetización académica, de cómo hacer que inteligencias artificiales permitan acercarnos a esa alfabetización académica o no. Y ya por último, yo quiero plantearles un ejemplo que comunico en mi trabajo. Una de las perspectivas de promoción de la salud que nosotros trabajamos es una perspectiva, pues no muy hegemónica, porque la perspectiva de promoción de la salud está puesta en el tema médico. Y cuando yo les pedí a los estudiantes, trabajamos con textos de esta perspectiva, y cuando les pedí a los estudiantes que buscaran sobre la promoción de la salud de la inteligencia artificial, obviamente que tenía que ver con lo que decía María, lo que aparecía era este discurso hegemónico, ¿no? Todo lo demás no está todavía circulando dentro de la inteligencia artificial, al menos que sepas buscarlo. Entonces, claro, lo que hicimos fue este trabajo, ya en términos de alfabetización académica, de ver esto, que la IA se estaba equivocando, nos estaba dando un chorizo, una cosa que según ella tenía relación con la inteligencia artificial, pero que no estaba llegando al lugar que a nosotros nos interesaba respecto a un discurso disciplinar distinto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todas. Gracias, Maye. Hay que aprender tu micro. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Yo concuerdo con lo que han comentado.
las reflexiones que compartieron. Y creo que aquí un poco también lo que plantea Lourdes, ¿no? Es eh, eh, cómo le damos espacio, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante, ¿no? Eh, 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 Definitivamente no es prohibiéndolas, ¿no? No agrediendo, persiguiendo, ¿no? Sino más bien decir, a ver, quiénes las están usando, cómo las están usando, para qué nos sirven, para qué nos sirven. O sea, mostrar justo eso donde, a ver, aquí hay un sesgo, aquí hay un error, aquí hay una alucinación, ¿verdad? Por el término que se usa generalmente, ¿no? Alucinación. Entonces creo que esa es la manera en que creo que podemos darle el espacio, ¿no? Y ahí construir con los estudiantes toda esta pues nueva forma, o no nueva forma, sino una visión como más, podríamos decir, más equilibrada, ¿no? Y que ellos también se sientan y también, o sea, permitir que ellos confíen en su propia voz, en su propio discurso, ¿no? Que puedan opinar y decir lo que piensan sin temor a equivocarse, y se equivocan no pasa nada, ¿no? Como decía María, bueno, pues las palabras que yo puedo usar son estas y son válidas, ¿no? Y darse ese espacio. Eh, eh, Creo que a los estudiantes les queda como, más o menos les va quedando claro este asunto de lo económico que comentaban por aquí, ¿no? Eh, Como para usar ciertas cosas ya te piden que te suscribas y que te tienes que pagar y todo eso, ¿no? Ahí también hay algo interesante analizando la situación de lo que estamos viviendo, lo que está pasando hoy día, ¿no? Es muy importante la referencia de los estudiantes a todos los medios informativos que aparecen en las redes sociales y todo, ¿no? Entonces yo les mostraba el otro día un meme que salió. En ese meme, había, había una fotografía que después circuló la información de que era una foto falsa, ¿verdad? Creada por la IA. Entonces, en esa foto aparecía Felipe Calderón abrazado de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces estaban así como grandes cuates, ¿no? Y después aparece la aclaración de que era una foto falsa, que había sido creada por la IA. Entonces, decir, bueno, aunque nosotros pensamos que Calderón era casi que un criminal, ¿verdad? Pero bueno, también hay que matizar las cosas y no todo lo que venga de acá tenemos que darle como ese valor de cierto cuando muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería que habíamos planteado nosotros es que iniciar con el texto de Lucifora, pero que esto tuviera una continuidad, ¿no? Bueno, por nosotros como grupo de investigación, como CIDESE, en el que fuéramos viendo esas otras formas de cómo trabajar al interior del aula, ¿no? Cómo subvertir esos usos también de los que habla Lucifora, ¿no? En fin, más o menos en ese sentido, ¿no? Ahí. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Maye. Ya no hay manos levantadas, nadie más quiere contarnos algo. Pilar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mayela. Un gusto volver a verlas y escucharlas. Y la verdad es que yo me encontré por ahí una cita que quiero compartir con ustedes antes de continuar. Es de Giorgio Agamben. La inteligencia artificial no es peligrosa por ser artificial, sino porque piensa fuera del sujeto. El riesgo no es la máquina, sino la renuncia humana a pensar. Actualmente yo estoy dando un curso que se llama Lenguaje y Pensamiento. Es un curso que son 3
cursos es lenguaje uno, 2 y 3. Y dentro de los primeros, pues son dos cuestiones, lenguaje y pensamiento. ¿Qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Y por el otro lado, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué son los signos? ¿No? Entonces, cuando se está haciendo, podemos empezar significado, significante, luego podemos ir significado, significante, representación, que es el de Peirce, pero lo que está sucediendo, y eso es lo que a mí me movió más del texto, es que son algoritmos los que están pensando por nosotros. Entonces, todo aquello que era ciencia ficción, hoy la realidad nos va alcanzando, número uno. Número dos, en cursos o talleres como estos, a los que a lo mejor algunas de ustedes también dan, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con todo esto de la inteligencia artificial? Si lo nuestro aprendimos a arrastrar el lápiz, luego aprendimos a que había modos discursivos, luego vimos que había ciertas cuestiones textuales, luego nos pasamos a esta cuestión de la alfabetización y desde nuestras propias materias. Pero entonces, ahora yo no es que esté en contra de la inteligencia, sino que me pregunto así como Lourdes, cómo esos saberes ancestrales de la medicina que se utilizan y que también son válidos, y el sentido social también de lo que pueda significar la salud, ¿qué va a pasar con nosotros cuando todo está inmerso ya está, ya fue, ¿no? Entonces creo que lo que nos queda es regresar en nuestras aulas al diálogo, a ponerlos a pensar ahí y a preguntarse por qué, cómo lo haces y hasta, por ejemplo, un ejercicio, vamos a revisar este cuestionario, ¿no? ¿Y por qué crees que está bien? O sea, cuestiones como de este nivel, pero la verdad es que sí creo que en unas áreas como son el área de enseñar de los cursos de lengua, que en general o de lenguaje y pensamiento, el reto es mayor, pero bueno, agradezco que estemos aquí y que nos acompañemos para pensar, que pensemos juntos y qué podemos hacer, ¿no? Gracias. Gracias, Pili. No sé si hay alguien más. Es que veo una mano, pero no veo quién la tiene. Ah, no, es un aplauso. Es un aplauso. Ah, no, Miriam, Miriam, perdón, perdón. Acabo de levantar la mano. No sé, ¿se escucha? Sí, gracias. Bueno, pues una disculpa por reincorporarme, pues ya un poco avanzada la discusión. Perdón, pero no quisiera irme sin haber contribuido a esta reflexión. Ahorita María comentaba cuestiones sobre la experiencia que tuvo con esta persona que dio el discurso de su hermana y que fue apoyada. Yo creo que hay varias cosas importantes que retomar de esa experiencia. Una, ahora el uso de la inteligencia artificial para escribir, yo creo que es como que utilizado de una forma clandestina. Sí lo uso, pero ajá. Y yo creo que la otra parte es que hay que reconocer que, bueno, al menos yo en algún tiempo para acá he reflexionado que pues todos tenemos hasta cierto punto una autoestima de escritor. Entonces, si nuestra autoestima no está fortalecido, entonces vamos a recurrir a diferentes herramientas para poder ser parte de la comunidad discursiva, la que se esperaría que tuviera mayor desarrollo, ¿no? O sea, y yo creo que al no tener una autoestima fuerte como escritor, como lector,
Y no nada más el autoestima, porque también podemos pecar así como en la parte personal, ¿no? Que es muy, muy elevada la autoestima, pero pues bueno. Pero si no tenemos las habilidades bien desarrolladas, pues no vamos a poder enfrentar los retos eh, discursivos que requiere, por ejemplo, la licenciatura, ¿no? O los diferentes espacios comunicativos a los que podemos estar vinculados. Entonces, si no estamos fuertes, vamos a recurrir a herramientas como ahorita es la inteligencia artificial, pero hace unos años atrás era el plagio, el copy-paste, era el tema de la preocupación, pero antes del copy-paste estaba no esto, sino que la compra-venta de trabajos de titulación, y hay trabajos de titulaciones que sonaron mucho ya en redes y noticias, porque no nada más se queda en un ámbito pues en corto, sino en políticos y figuras públicas. Entonces, yo creo que eso de alguna u otra manera fortalece esta idea de que pues el autoestima de escritor se tiene que desarrollar también junto con las habilidades de escritura. La otra cuestión que comentaba ahorita Pili era el crear espacios que generen experiencias de aprendizaje y de pensamiento que no necesariamente la inteligencia artificial la puede generar. Es decir, volver a la mejor a un punto base donde se valore la presencia del docente. Y no es que no podamos como que continuar, porque esto es un hito, o sea, es un antes y un después de la inteligencia artificial, pero sí las experiencias que el docente promueve deben de ser las suficientemente atractivas, retadoras para el estudiante, que no sea nada más la inteligencia artificial su fuente. Entonces, yo creo que lo que viene a hacer la inteligencia artificial es replantear diferentes procesos. Si de por sí teníamos complejidad para entender la escritura y también la lectura, porque ahora los estudiantes le piden a las inteligencias que les resuman lecturas. Entonces tenemos que crear experiencias que demanden más allá de lo que pudieran hacer con las inteligencias artificiales. Y bueno, y sí tenemos que reincorporarlo, o más bien incorporarla a nuestras prácticas docentes, pero yo creo que aún estamos en un proceso de entendimiento, de acercamiento, de cómo funciona, yo creo que también hay como un boom de muchos cursos, un boom de que todos usemos, un boom de la inteligencia artificial es la mejor recurso, y luego está la otra polarización, que no es el mejor recurso. Estamos entendiendo dinámicas nuevas de interactuar, y pues yo creo que hay que ser un poco pacientes, ¿no? Esa sería mi intervención. Saludos a todos, un abrazote. Igualmente, muchas gracias, Miriam. Sí, muchos abrazos a todas. Eh, fíjense que, bueno, esto es un anuncio, un anuncio de mi nuevo proyecto de investigación-acción. Tengo la teoría de que cuando partimos las tareas de escritura o de lectura en pasos más pequeños, en tareas más simples, les ayudamos a que no la usen. Porque justo esta autoestima de lector o de escritor de la que hablaba Miriam, eh, cuando la tarea es muy grande o lo rebasa, es cuando buscan ayuda. Esa es mi teoría, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ya les contaremos. Estamos haciendo una comunidad de asesores, se llama la comunidad textual. A ver cómo nos sale. No sé si alguien más quiera decir algo más. Maye, ¿quieres tú cerrar? Bueno, no sé si ya cerramos, más bien. Sí que vamos cerrando, si no hay más intervenciones. Y bueno, pues yo lo único que quiero señalar es que sí, efectivamente, pues hay que ver de qué manera eh, pausada, tranquila, reflexionada, ¿no? Tratamos de incorporar todo esto al grano, pero bueno, creo que
también va a ser importante que, bueno, también en nuestra vida personal, ¿no? Nuestra vida cotidiana, también nos hagamos esa pregunta, nos cuestionemos sobre a veces los usos que estamos haciendo, ¿no? Y de valorar de una manera, pues más o menos para qué nos sirven y para qué no nos sirven, o sea, tratar de tener una actitud moderada, equilibrada al respecto, ¿no? Entonces, en nosotros mismos, porque si no, bueno, luego queremos decirles a los estudiantes esto y lo otro y aquello y nosotros mismos estamos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es algo como que tenemos que partir de ahí, ¿no? Y bueno, pues creo que la idea sería que pudiéramos seguir abordando sobre esto, ¿no? Y con a lo mejor con actividades ya como más en específico, ¿no? Acerca de qué prácticas, qué actividades, qué situaciones didácticas podríamos ir diseñando en relación a eso, ¿no? Creo que a lo mejor eso podría ser importante para darle como continuidad, ¿no? Entonces, porque bueno, lo que se planteó en este artículo, pues fue una visión, pues crítica, ¿no? De cómo, pero bueno, podríamos ver qué ha hecho, por ejemplo, Casani, qué han hecho otros, cómo los han trabajado, qué resultados han tenido. Nosotros podríamos crear nuestras propias situaciones o replicarlas, no sé, entonces creo que hay muchas opciones, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues eso va a depender de cómo nos organicemos y de que podamos de alguna manera conservar un espacio donde realmente podamos reunirnos, ¿no? Y que, bueno, yo agradezco mucho de que todavía podamos hacerlo, aunque sea vía virtual, ¿verdad? Porque no tenemos de otra, pero también el hecho de hacerse el espacio para poder estar aquí también es importante, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues gracias a todas, a todos y ojalá que sigamos con esto. Pues hablando de seguir, la siguiente reunión igual va a ser virtual, va a ser el miércoles 29 de abril, igual a las 12 Ciudad de México, 11 Hermosillo. Justo estábamos buscando unas conferencistas que nos dijeron que son muy buenísimas de inteligencia artificial, eh, que nos va a ayudar a contactarlas la doctora Olga López de Michoacán, pero todavía no es seguro. En cuanto tengamos ya segura la actividad, les diremos cómo está cómo va a ser, ¿no? El título y demás. Y pues básicamente eso es todo por hoy. No sé si hay alguna otra cosa que me falte decir, Miriam. Sí, extender la invitación, Gaby, invitar a los demás compañeros, compañeras que estén interesadas en traer una charla, una lectura como May, o sea, todas las actividades que pudiéramos nutrir. Acuérdense que la idea de esta red es nutrirnos entre todos, compartir y más allá de buscar colegas externos, pues yo creo que hay mucho de aquí al interior. Primero tendríamos que ver qué podemos contribuir nosotros al interior y ya después ir poco a poco buscando otros colegas que no necesariamente son miembros de la red. Ahorita, bueno, comentábamos, mm, Gaby y yo, que hay perfiles muy interesantes, o sea, todos, nada más es cuestión de animarnos y compartir un poco de lo que reflexionamos. Y hay veces que es necesario escucharnos entre diferentes instituciones. Entonces, la invitación sería eso, o sea, antes de que nos confirmen la participación de algún externo, pues también ver al interior si hay o algún compañero que estuviera interesado. La idea es, como es, los que comentaban, o sea, entre nosotros mismos fortalecernos y escucharnos y rebotar ideas y filosofar y hacer teorías y todo entre nosotros. Pues sí, eso forma parte del acompañarnos, ¿no? Creo.
¿no? Para mí yo creo que eso es importante, que nos escuchemos nosotras, nosotros, qué estamos Yo quiero haciendo. hablar. Ajá, lo Vamos. que pasa es que no sé dónde poner la manita aquí. Ah, Yana, perdón. Muchas gracias. Me pareció muy interesante todo lo que expusieron, toda la exposición de Mayela. Creo que es una buena manera de empezar a vernos más seguido y coincido con Miriam que yo creo que aquí hay mucho talento como para exponer cosas a partir de las propias experiencias que tenemos como docentes. Pues finalmente todas somos docentes y todos los retos que se nos plantean ante tanta invención, tanta tecnología y tanta innovación, pues creo que es parte de lo que podemos ir como aplicando, ¿no? O sea, con las experiencias que tenemos más en concreto. Así que, pues agradezco, ¿no? La convocatoria y que estemos aquí acompañándonos. Gracias. Oh, muchas gracias. Pues entonces, si alguien quiere enviar propuestas para alguna actividad, por favor, escríbanos. Y pues por hoy es todo. Voy a dejar de grabar.